Reunión, es una reunión especial, como les decía, y quiero antes compartir una breve palabra, amén, hermano. Una palabra que creo que es bastante importante que nosotros podamos recordar y entender siempre como creyentes. Nosotros al inicio de esta comunión leímos Juan. En el libro de Juan, capítulo 13, momento crucial para los discípulos. Creo que fue un momento trascendente. Vea, hermano, Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Y para los discípulos fue algo muy esperado, para los judíos y para los que esperaban la promesa que Dios le había hecho no solamente a Abraham, sino también a Adán, que de la simiente nacería uno de que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y eso apuntaba a Cristo. Aproximadamente estamos hablando de 4.000 años de espera. Hermano, 4.000 años de espera de ese cumplimiento de la promesa hecha a Adán y a Eva cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esta línea de la descendencia de Sem estaban esperando, ¿verdad?, con anhelo la aparición del Mesías, de aquel que nos iba a redimir de nuestros pecados, de aquel que nos iba a salvar de esta condición caída. Imagínense, y al verle, hermanos, ¿se podrá usted imaginar la experiencia de los discípulos cuando vieron a Jesús, aquel que las Escrituras había prometido que vendría y que estaban frente en su presencia? Pero un día Él les dijo que tendría que irse y que a donde Él iría, ellos no podrían ir. Para ellos fue un choque muy fuerte, hermano, créalo. Tanto que el Señor le dijo a su discípulo en el versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Amén. Amén. Dígale a sus hermanos, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Más el Señor, en esa misma porción, el Señor le dice en el versículo 15, si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Hermano, diga, mora con nosotros y está con nosotros. El versículo 18 dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Señor Jesús. Gracias al Señor, hermano. Gracias al Señor por esta palabra, ¿no? Porque esto muestra que el Señor no nos ha dejado solos. Hay tres cosas que nosotros vemos en este pasaje bíblico. El primero, que el Señor nos dejó un consolador. Amén. Amén. Diga conmigo, el Señor nos dejó un consolador. El Señor nos dejó su Espíritu.
Él mismo es el Espíritu. El Señor se hizo el Espíritu. El Señor vino en carne. Juan dice que aquel verbo del principio, que estaba con Dios y era Dios, el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor tuvo que pasar por este proceso, estar con sus discípulos 3 años y medio, comieron, bebieron, se acostumbraron, reían, quizás echaban chistes, ¿verdad? La Biblia no lo relata, pero yo no creo que el Señor Jesús haya sido un hombre muy serio, ¿verdad? El Señor era muy empático, el Señor era una persona atrayente, tanto que los niños querían acercarse a Él. Es decir, el Señor era amable, se podía amar, las multitudes se acercaban a Él. Es decir, cuando ellos supieron esta noticia, bueno, fue algo muy fuerte cuando el Señor iba a la cruz y moriría. Para ellos fue algo muy conmovedor. Pero el Señor le dijo, no dejaré huérfano. Amén. Amén, aleluya. No dejaré huérfano, sino que vendré a vosotros. Por un poquito de tiempo vendré. El Señor murió, resucitó al tercer día y vino a nosotros como el Espíritu. Y hoy, aleluya, hermano, hoy tenemos al Señor como el Espíritu. Señor Jesús. Y en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Como ellos no habían entendido las palabras que el Señor les había dicho, dice la palabra que ellos estaban entristecidos por la noticia de que el Cristo había muerto. Oh, Señor Jesús. Versículo 13 del capítulo 24 de Lucas, dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaba y discutía entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aleluya. Amén. Hermano, el Señor se acercó y caminaba con ellos. Diga conmigo, el Señor se me acercó y camina conmigo. Amén. Señor Jesús, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Claro, hermano, porque el dolor te hace cegar tu mente, nubla tu espíritu y te impide realmente ver al Señor. Pero el Señor está con nosotros. Amén. Así nosotros creamos que Él no está, el Señor está con nosotros. Señor Jesús. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, de todo el pueblo. Y se habían olvidado, hermano, que el Señor se había manifestado como el Cristo, el Mesías. Señor Jesús, tanto era el dolor que la visión de que el Señor le había dado, que Él era el Cristo, se les había olvidado. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Oh, Señor Jesús, dice más adelante, Señor, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aleluya. Hermano, el Señor vive. Señor Jesús. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces le dijo, oh insensato y tardos de corazón,
para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh Señor Jesús, Señor, líbrenos de ser insensatos y tardos de corazón. Señor Jesús, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era así, era necesario que padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, aleluya, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? Hermano, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Pregúntele a sus hermanos: ¿no ardía nuestro corazón? Señor Jesús, realmente lo que el Señor nos ha hablado todo este tiempo, querido hermano, no ha sido la voz de algún hombre, ha sido la voz del Señor. Sí, amén. Estamos acá porque el Señor ha hablado. Usted y yo fuimos salvos porque oímos la voz del Señor. Amén. Porque su palabra dice que mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Nosotros somos las ovejas del Señor, hermano. Amén. Dígale a sus hermanos: nosotros somos las ovejas del Señor. Amén. Hemos conocido la voz del Señor. Señor es el que nos habla a nosotros. Amén. El Señor, a partir de ese momento, queridos hermanos, si usted lee el libro de Juan, el Señor comenzó a entrenar a los discípulos a que ellos aprendieran a vivir en la esfera del Espíritu, que ellos aprendieran a conocerlo y relacionarse con ellos en esa esfera espiritual, porque obviamente, hermanos, tenían 3 años y medio acostumbrados a conocer y a relacionarse al Señor de manera física. Ahora tenían que aprender a relacionarse con el Señor como el Espíritu. Y obviamente la palabra es lo que hace que nosotros podamos reconocer al Señor. La palabra que el Señor nos ha hablado. Las palabras que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros nos aferramos a su palabra, a lo que Él está aquí en sus escrituras, todo lo que se habló de Él, todo lo que se habló de Él, amado hermano, todo lo que Él habló, estando Él vivo, y todo lo que Él habló, ha hablado, es siendo como el Espíritu está en las Escrituras. El Antiguo Testamento revela todo lo que se habló, Él habló y se habló antes de encarnarse. Porque quien habló fue el Cristo en el Antiguo Testamento, no fue otro, sino fue Cristo. Y hablaba de Él mismo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, a los fariseos, le dijo: bueno, escudriñad las escrituras porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿No dan ellas testimonio de mí? Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo el Nuevo Testamento fue lo que Él habló estando en carne. Y de hecho en adelante, hasta Apocalipsis, es todo lo que Él ha hablado, hasta siendo como el Espíritu. Entonces, si nosotros nos aferramos a su palabra, amén, podremos, hermanos, amén, atravesar cualquier valle de sombra y de muerte. Por eso
Primera de Pedro, segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hace bien estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día que esclarezca. Por eso les mostraba tres cosas. Uno que vemos en Juan 14 es el Señor como el Espíritu. Dos, el Señor le dijo, si guardáis mis mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? Están en su palabra. Amén. Amén. El Señor le estaba diciendo, yo me voy, pero si ustedes guardan mis mandamientos, guardan mi palabra, aman mi palabra, porque no solamente dice que la guarden, sino que la amen. Sí. Amén. Amar la palabra es distinto que simplemente leerla. Necesitamos amarlo. Amar su palabra. Señor Jesús. Necesitamos amar sus mandamientos. Juan 14:23 Jesús respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El otro punto, el tercer punto que vemos en Juan 14, hermano, es lo que el Señor les dice a sus discípulos, que os améis los unos a los otros. Señor Jesús. Juan capítulo 13, Señor Jesús. Versículo 33. Mire qué bellas palabras el Señor y con cuánta ternura el Señor nos habla. Hijitos. Amén. Mire cómo el Señor te llama. Hijitos. Hermano, hijitos. Con amor, con ternura, con cariño. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero no. Pero como dijiste a los judíos, os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Dígale a sus hermanos que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Tres cosas: el Espíritu, la palabra y el amor. Cuando nosotros permanecemos en su palabra, permanecemos en el Espíritu. Y cuando permanecemos en el Espíritu, el amor del Padre se manifiesta hacia nosotros. Se manifiesta uno con otro a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras carencias, a pesar de nuestras debilidades. En amor que sobrepasa todo entendimiento. El hecho, lo que nos ha mantenido todo este tiempo, queridos hermanos, es el amor. El amor es lo que nos ha mantenido juntos. ¿Verdad? Que nos hemos amado los unos a los otros. Pero eso se basa en, primeramente, amar su palabra. Amar lo que Él habla. Disfrutar su palabra, disfrutar de su hablar. Por eso cada vez que nos reunimos, el centro de nuestras reuniones es la palabra. Cuando nosotros disfrutamos la palabra, dice, y amamos su palabra, dice que Él viene. Amén. Experimentamos de manera práctica, de manera palpable, que el Señor viene a expresarse en nuestra comunión, en nuestra vida. Por eso es importantísimo, querido hermano. Nunca dejemos la palabra de Dios. Nunca dejemos las escrituras. Las santas escrituras. Las santas escrituras es lo que realmente es el hablar de Dios. Todo lo demás simplemente es hablar de lo que ya se escribió.
pero necesitamos amar la palabra. Amén, hermano. Amar la palabra. El que me ama, el que guarda mi palabra, el que guarda mis mandamientos, el que me ama. Amén. Nosotros le hemos amado. Amén. Porque Él nos amó primero. Gracias al Señor. Esto es la iglesia, hermano. La iglesia es una historia de amor. El Señor nos amó, vino por nosotros, nos perdonó, nos dio su espíritu. Y hoy nosotros estamos disfrutándolo a través de su palabra. Y esperamos su venida hasta su regreso, juntos, amándonos los unos a los otros, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude a mantenernos en ello. Por eso, como les decía, lo más importante es la palabra, porque muchas cosas querrán sustituir a Cristo en nosotros. Y lo que a veces quiere sustituir a Cristo, lo primero que busca sustituir a Cristo en nosotros es cuando dejamos de conectarnos a la palabra. Y comenzamos a creer otra cosa que no está en la palabra, que es lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, y obviamente entonces nuestra vida comienza a verse distorsionada. Por eso estamos revisando el libro de Colosenses. Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Es decir, Cristo es el todo, hermano. Pero nosotros necesitamos permanecer fiel allí. Amén, hermano. Entonces me contenta, amados hermanos, que podamos ver. Quiero dejar estos principios que ustedes puedan recordar siempre. Dígale siempre. Ama la palabra. Ejercita el espíritu. Amén. Y ama a los hermanos. Jesús es el Señor. Amén.